Para lo que hemos quedado, Feijóo. Desde que llegó a la presidencia del Partido Popular, Feijóo empezó una veloz carrera por dilapidar todo el capital político que tenía de sus mayorías absolutas en Galicia. Y es que en apenas los 2 años que ha estado liderando el Partido Popular, hemos visto que no solo se ha desentendido por completo de la moderación que le atribuían metiendo a Vox en todos los gobiernos donde ha podido, sino que además su forma de hacer oposición deja muchísimo que desear. De hecho, precisamente por esto Alsina se ría de Feijóo en esta entrevista. Si queréis saber qué es lo que pasó concretamente, os lo cuento en unos minutos, pero no tiene desperdicio. Pero en resumen, que queda muy lejos aquella imagen de líder que hacía las cosas como Dios manda, que venía a poner orden en el Partido Popular y en España, y ahora lo que nos queda es una triste marioneta de los que realmente mandan en el partido. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues atentos, que lo vamos a ver. Lo cierto es que muchos no conocíamos del todo bien a Feijóo hasta la campaña del 23J, pero los que ya lo habían padecido como presidente en Galicia sabían muy bien cómo se las gastaba a este personaje. Atentos a estas declaraciones cuando le preguntaron por su colega, el narcotraficante Marcial Dorado. Entre el señor Dorado y yo no hay ni una amistad estrecha ni ancha, ni tampoco hay una relación directa. Y por mucho que él diga que él no sabía nada de eso y que esas fotos eran de los 90, de hace muchísimo tiempo. Pero vuelvo a reiterar, hasta que yo le conocí, este señor no tenía ninguna causa en relación con el narco. Resulta que ya había noticias que relacionaban a Marcial Dorado con el narcotráfico desde el año 1989, por lo que ya era bien conocido por dónde iban sus negocios. Antes de 1994, la fecha en la que usted le conoce, Marcial Dorado en el año 90 ya había aparecido en la portada de La Voz de Galicia, en este caso vinculado a la operación Nécora. Incluso aparecía con fotografía y así podríamos encontrar hasta 66 menciones a Marcial Dorado. Pero es que hubo 18 en El País, 20 en el ABC, 19 en La Vanguardia. Pero es que es muy difícil que alguien que viva en Galicia y con los cargos de responsabilidad que usted ya tenía no se enterase de quién era Marcial Dorado. Pues ya lo ve, ¿qué quiere que le diga? Pues ya ve, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pues igual algo más puedes decir. Como veis, no se trata de alguna mentirijilla suelta. Es que estamos hablando de un presidente de una comunidad autónoma mintiendo sobre su relación con un narcotraficante. Un tema especialmente delicado si tenemos en cuenta el tremendo daño que hicieron los narcos en Galicia. Sin embargo, cuando empezamos a saber de este modus operandi de Feijóo en el resto de España, fue con su salto a la política nacional después de la purga del anterior líder Pablo Casado. Dios lo tenga en su gloria. Lo primerito que hizo, ya lo sabéis, fue meter a Vox dentro del primer gobierno autonómico en Castilla y León, cosa que le llegó a criticar hasta el propio presidente del Partido Popular Europeo. Y a partir de ahí empezaron a venir todas las mentiras y medio verdades con las que se ha dedicado a hacer oposición desde entonces. Y solo oposición, porque ya sabéis que no es presidente, aunque sea porque no quiere serlo. Es así, señorías. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de cómo Feijóo nada más llegar empezó con aquella tontería de que el gobierno se estaba forrando con el incremento del precio de la luz. Que el gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. Y es ilustrativo del personaje este tipo de declaraciones, porque lo cierto es que la mayoría de ese impuesto se lo embolsan las comunidades autónomas, no el gobierno ni tampoco el Estado. Es decir, que si es cierto que alguien se estaba forrando con los impuestos a los hidrocarburos, pues no era precisamente el gobierno de Sánchez, sino el propio Feijóo como presidente de Galicia. Pero bueno, que durante más o menos un año vimos unas cuantas más como esa, que si la economía española era una moto estropeada y sin frenos, cuando había más afiliados a la seguridad social que nunca, o menos gente en el paro que cuando gobernaba Rajoy, o la economía española crecía a un nivel bastante más alto que el resto de la Unión Europea, que si la inflación que vivimos en el 2022 no tenía nada que ver con la invasión de Ucrania y era culpa del malvado Sánchez, también nos mintió sobre su sueldo, ocultándonos otros pagos que recibía del Partido Popular que al final se acabaron conociendo. En fin, que después de unas cuantas de estas, en el Partido Popular decidieron mantener a Feijóo con un perfil más o menos bajo, porque solo faltaba que volviese a decir que 1984 de Orwell se había escrito en 1984. En aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Total, según sus cálculos, contaban con que Sánchez se estaba desgastando muchísimo y así que lo mejor era no sacar demasiado a Feijóo para que le pillasen diciendo más tonterías todavía. Sin embargo, tarde o temprano tendría que volver a salir a la palestra. Y en este caso, pues bueno, fue para las elecciones del 23J, donde ya sí que le vimos pisar el acelerador de las mentiras a fondo. Atentos. Por ejemplo, después de un muy buen resultado en la campaña del 28 de mayo para las elecciones autonómicas y municipales, Feijóo empezó a pedir elecciones generales cuanto antes mejor. Entonces, prácticamente al instante, de hecho, al día siguiente de las elecciones del 28 de mayo, Pedro Sánchez convocó las elecciones generales para la fecha más cercana que se podía por ley, el 23 de julio. Ahora ya fecha maldita para Feijóo.
Feijóo. Y entonces Feijóo empezó con sus excusas, que la gente no iba a votar porque haría mucho calor o estarían de vacaciones. Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española. En fin, es que de verdad, parece mentira que esto se dijese, pero es 100% cierto. La verdad es que estaba poniendo la venda antes que la herida. Después también pudimos ver grandes momentos durante la campaña, como cuando dijo en El Hormiguero que el kilo de naranjas valía más que la bolsa de plástico. Hoy veía un anuncio muy bueno. Precio de naranja, kilo, 0,12. Precio bolsa de plástico, 0,15. No sé quién le hace la compra al señor Feijóo, seguramente la misma persona que le hace las encuestas. Es que te tienes que reír, que alguien me diga dónde le compra las naranjas al Partido Popular, que yo también quiero. Pero cuando de verdad empezó a cuajar la fama de mentiroso de Feijóo fue en el único debate electoral que tuvo contra Pedro Sánchez en campaña. Me imagino que no aceptó más debates porque es eso, Feijóo no quiso debatir más por si le pillaban más mentiras, porque dijo unas cuantas. Y es que entre otras muchas cosas en el debate acusó a Sánchez de ser el responsable de que se archivase la causa de Pegasus por su falta de colaboración con la justicia, cuando esa falta de colaboración no era de Sánchez sino de Israel, bastaba leer un titular para saberlo. También dijo que el pacto estatal contra la violencia de género había sido firmado por todos los partidos menos por Podemos, cuando realmente el único partido que no había firmado esos acuerdos era Vox, es decir, su socio en todos los gobiernos autonómicos. Y mi favorita de todas, el Partido Popular ha votado a favor del incremento de las pensiones por el índice de precios al consumo, que también es mentira completamente, porque Pablo Casado en 2021 votó en contra y Mariano Rajoy revalorizó las pensiones por debajo del incremento de los precios hasta en 3 ocasiones. Y yo la verdad que no sé por qué Feijóo se obsesionó tanto con mentir con las pensiones, porque es que incluso después de ser desmentido por toda la prensa una y otra vez, él seguía defendiendo su bulo. Acordaos de que incluso Silvia Icharrondo llegó a desmentirle en directo y Feijóo no se bajaba de esa burra. Este momento que nos dieron ya es historia de la televisión. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. De hecho, lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo. Ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Y ni siquiera con este vídeo que se viralizó en todas partes, Feijóo dejó de mentir sobre las pensiones, ya que en su intento de investidura volvió con el mantra de que el PP había revalidado siempre las pensiones. En primer lugar, que el PP nunca congeló las pensiones como hizo el Partido Socialista Obrero Español. Y dale, que no para, aunque le pillen. Obviamente esta no fue su única mentira en su discurso de investidura. Allí sí que pudimos ver de absolutamente todo. Aunque los bulos más gordos eran aquellos que se podían comprobar con una simple búsqueda rápida en Google, tan sencillo como eso. Como que el PP había subido el salario mínimo por encima del coste de los precios, cosa que es mentira, ya que como se puede ver en esta gráfica, cuando gobierna el Partido Popular, el salario mínimo se estanca siempre. Pero bueno, que si queréis ver más mentiras de Feijóo durante aquella sesión, tengo otro vídeo más extenso que os dejo por aquí, donde las analizo con mayor profundidad. Y la última gran feijoada que hemos visto, por no hablar de cómo se equivocó citando a Machado intentando hacerse el listillo en la investidura de Sánchez. Dice, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Para decirle que la cita de Machado, el añadido que usted ha hecho desde esta tribuna, pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano. La más reciente ha sido durante la última entrevista que concedió a Carlos Alsina en Onda Cero. Cuando tocaron el tema de la ilegalización de los partidos políticos, esta nueva ocurrencia que el Partido Popular le ha copiado literalmente a Vox, Feijóo señala que para el PP un motivo de ilegalización de un partido político podría ser la malversación de fondos públicos. ¿Estamos de acuerdo en disolver un partido político si de forma generalizada practica cohechos? ¿Si utiliza malversación de fondos públicos? Y cuando Alsina le señala que el Partido Popular podría ser ilegalizado siguiendo esas mismas ideas que presentan en su propuesta de legalizar partidos políticos, Feijóo reacciona de la siguiente manera. ¿Y si es condenado como partícipe a título lucrativo de un delito de corrupción? Que posteriormente ha sido derogado ese párrafo por el Tribunal Supremo, pues no parece muy razonable. Por si no quedaba lo suficientemente claro, esto es mentira. La condena como un partícipe a título lucrativo no ha sido derogada. Sí. Estaba yo pensando... Sí. Y más allá de lo divertido que pueda ser ver a Feijóo sonrojarse y a Carlos Alsina reírse pícaramente, aquí vemos claramente la estrategia que está siguiendo Feijóo. Ante una verdad incómoda, responde con una mentira, pero con mucha determinación. De ese modo, si la otra parte no está segura o si simplemente se fía de él, tal vez se calle y quede como que efectivamente la mentira de Feijóo es verdad. Y bueno, la cosa sigue. Después Alsina le vuelve a preguntar y Feijóo le vuelve
va a decir que no. Si un partido político es condenado, porque puede ser condenado, bueno, de hecho lo ha sido, como partícipe a título lucrativo de un delito de corrupción, ¿es una causa de disolución? Pues es evidente que no. No porque lo diga yo, sino porque no está en el Código Penal. Hombre, pues claro que no se puede ilegalizar por eso, porque no está en el Código Penal ahora. De hecho, es lo que quieren añadir ahora con esta propuesta de ilegalización. Y por eso mismo Alsina les dice, oye, pero si esta es vuestra propuesta, ya sé que ahora nos pueden ilegalizar por eso, pero vosotros proponéis que se os puede ilegalizar a vosotros mismos. Lo digo en la propuesta que hacen ustedes de reforma del Código Penal. Mire, le vuelvo a reiterar, si quiere usted hablamos de otra cosa. Y Feijóo pues no sabe ni qué decir y Alsina se ríe. Normal, normal. Y lo grave es que este modus operandi se está contagiando a otros sectores dentro del espacio político del Partido Popular. Aquí tenéis, por ejemplo, a la consellera de Medio Ambiente del Partido Popular de Galicia escurriendo el bulto en una entrevista con Àngels Barceló para quitarse responsabilidades a través de bulos por la crisis de los pellets en Galicia. Pero dígame una cosa, ¿por qué tardan tanto en elevar el nivel de alerta? Pero es que no tardamos en elevar el nivel de alerta. Hombre, lo elevaron ayer, consellera. No, empezamos en el primer nivel de alerta, que es el 0, es de carácter informativo. Es fundamental que la población tenga información. Lo pasamos a nivel 1, que es cuando ponemos en marcha el operativo y coordinamos el operativo con los ayuntamientos. Nivel 2, hay una exigencia por parte del Gobierno central que dice que no enviará medios mientras que no tengamos el nivel 2 cuando el Gobierno central tiene una obligación que es declarar la emergencia en las aguas y el plan Rivera. Pero el protocolo, consellera, el protocolo dice que el gobierno actúa, el gobierno central, en cuanto se eleva el nivel de alerta a 2, como han hecho otras comunidades, como ha hecho Asturias, como ha hecho Cantabria, y ustedes han esperado mucho tiempo en hacerlo. La pregunta es ¿por qué han esperado tanto? No, es que no tardamos mucho tiempo. Es que Hombre, la primera consellera, vez que lo hicieron ayer. Y lo cierto es que en los últimos años estamos viendo como la mentira se normaliza cada vez más en política y esto es algo muy grave. No solo porque acabamos perdiendo la confianza en las instituciones, sino porque además, si la verdad es algo opcional en la esfera pública, porque no lo iba a ser también, por ejemplo, en la privada. Los representantes públicos deberían ser un ejemplo para el resto de la sociedad y espero sinceramente que se revierta este proceso de utilizar bulos simplemente para intentar hacerle daño a tu rival político sin pensar en las consecuencias que tiene en tu propia forma de hacer política. Y como siempre, si has llegado hasta el final de este vídeo y después de tantas mentiras, ¿tú qué opinas? ¿Abandonará el Partido Popular esta estrategia tan chusca de los bulos? ¿Crees que a Feijóo le dará tiempo a verlo o le echarán antes de eso? Y por último, ¿qué crees que podemos hacer para que la verdad importe más en política? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós.